Muy buenas traders, bienvenidos a otro vídeo más del euro contra el dólar. Espero que estéis bien y por supuesto esta semana no va a dejar a nadie indiferente. Menuda apertura de mercado hemos tenido hoy lunes. Seguramente a ninguno se le haya escapado ese enorme gap que hemos tenido de apertura al alza en el euro dólar. Y seguramente también más de uno se esté preguntando y más de alguno de vosotros se esté preguntando, Iván, ¿por qué ha ocurrido esto? Pues bien, esto no viene en ningún calendario económico, pero aún así os lo voy a explicar. También, por otro lado, tenemos una semana cargadita de noticias. Tengo por aquí 2 hojas y seguramente alguno de vosotros pues me esté viendo en cámara. Y sí, es la primera vez que aparezco aquí en TradingView con cámara, así que espero que así por lo menos lo disfrutéis un poquito más. En tanto en cuanto, pues como siempre os digo, suscribiros al canal de YouTube, suscribiros al canal de Telegram y por supuesto suscribiros en TradingView, que lo tenéis en la descripción del vídeo. Dicho esto, vamos a comenzar. Bien, lo primero de todo, empezamos por la apertura. ¿Por qué hemos tenido una apertura con casi 40 pips de diferencia y que incluso ha llevado al euro dólar hasta la resistencia del 1,077? Bien, recordaros que siempre pues, la política tiene mucho que ver con la economía y en este caso han ocurrido dos noticias este fin de semana muy importantes, una para el dólar y otra para el euro. La primera noticia para el euro, pues bueno, pues que en Francia ha habido un cambio de dirección, ya seguramente el partido de Macron, que es el que actualmente gobierna Francia, no vaya a seguir haciéndolo y entrará probablemente el Frente Nacional o entrará el bloque, ¿no? En este caso lo que llaman el bloque de los comunistas o el Frente Popular, y en este caso, pues, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Una Francia totalmente polarizada. En este caso, si tenemos en cuenta que es el segundo país más importante de la Unión Europea, pues como seguramente podréis adivinar, eso genera inestabilidad, genera volatilidad en los mercados y por lo tanto genera esas diferencias o esos gaps en el mercado. Pero claro, si solamente fuera eso, pues muy probablemente hubiéramos tenido a lo mejor un par de pips, 4, 5, 10, pero no esa diferencia. ¿Qué es lo que ha terminado de ocurrir? Pues bueno, también comentaros este fin de semana, después del desastroso debate que tuvo Biden contra Donald Trump, en el cual pues incluso cometió algunos fallos de los cuales le achacan precisamente por pues ahora mismo no ser ágil mentalmente, pues ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que este fin de semana ha habido varios medios muy cercanos a la Casa Blanca que han puesto encima de la mesa que muy probablemente Biden no siga al frente de la carrera electoral. Si no me falla la memoria, es la primera vez que esto ocurre por lo menos en los últimos 20, 30 o 40 años, no sabría deciros más adelante, pero esto no ha ocurrido en la democracia presente americana y por lo tanto pues sienta un precedente. ¿Quién va a ser el candidato? ¿Quién le va a sustituir? Etcétera. Pues bueno, ya sabéis que eso genera inestabilidad política para el dólar y por lo tanto, pues bueno, si tenemos inestabilidad en el segundo país más importante de la Unión y tenemos inestabilidad en Estados Unidos, esto es lo que tenemos encima de la mesa. Ahora bien, si os dais cuenta, el euro dólar prácticamente está comiéndose la vela del día de hoy y no tiene ninguna relevancia o ningún movimiento importante. ¿Por qué? Pues no, pues porque aquí ya sabéis que yo pues tengo los datos, ¿no? Y en este caso, fijaros que pues las noticias de esta semana tampoco se quedan cortas, es decir, simplemente esto es el prefacio de lo que vamos a tener esta semana. Y deciros que pues incluso al final de esta semana ya veréis cómo va a quedar totalmente diluido. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque hoy lunes que hemos tenido ya, y justamente en un ratín saldrán más noticias. Hace un ratillo, pues teníamos noticias tanto del IPC en Alemania, ya sabéis, el país más importante de la Unión, y en este caso, pues la inflación que se prevía del 0,2 ha sido del 0,1%, es decir, ha mejorado su tasa de inflación y por lo tanto, pues eso es un símbolo muy positivo para el euro y eso ¿qué es lo que provoca? Posibles bajadas de tipos de interés. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que toda la vela que iba al alza ha ido a la baja, debilidad del euro, algo prácticamente entendible, ¿no? También el PMI manufacturero de Alemania ha subido, por lo tanto, pues bueno, ¿qué podemos sacar en conclusión? Pues lo que podemos sacar en conclusión es que Europa va mejorando poquito a poco, de manera muy tranquila y sobre todo el dato de IPC es esperanzador. Esto pues refuerza lo que os comenté en el directo el fin de semana. Al final es muy probable que la senda de bajadas de tipos de interés por parte de Europa sea en septiembre la próxima, de 0,25 o incluso en octubre, pero no más tardar, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre hoy? Pues bueno, pues lo que ocurre hoy es que fijaros cómo va la cosa. En un ratín tenemos PMI manufacturero en USA, que va como un tiro. Y por otro lado tenemos el PMI manufacturero del ISM. Como os podréis imaginar, pues bueno, estos apuntes que tengo aquí vienen a confirmar
que realmente las previsiones para Estados Unidos son muy buenas y por lo tanto pues el dólar debería recuperar un poquito. Por lo tanto yo creo que más o menos nos mantendremos en el 1,074, 1,075 como mucho. Es decir, que probablemente acabemos el día o acabemos la sesión americana prácticamente con la vena plana. Eso sí, con el auténtico gap que hemos tenido a la apertura de esta mañana. Y claro, si esto no fuera poco, pues tenemos comparecencia de Lagarde a las 9 de la noche. Veremos qué dice, veremos qué comenta, porque no es el único discurso que tiene esta semana. Como podéis ver, empezamos ya con discursos, con noticias de inflación este lunes y eso, pues fijaros los movimientos que genera en el mercado. Pero bueno, estamos a punto de acabar el día. Esto pues prácticamente no nos debería de quitar el sueño porque a partir del martes es cuando se pone realmente interesante. ¿Qué tenemos el martes? Pues el martes tenemos IPC de la zona euro con posibilidad de bajada de 1/10 y eso pues ya sabéis que al euro le va a venir de perlas para caer, es decir, seguimos en la tesis de que el euro dólar va a seguir a la baja y teniendo en cuenta el dato de inflación de Alemania, muy probablemente ese dato se dé. Creo que durante el día de mañana, salvo que Lagarde diga alguna cosa de estas raras, que ya sabéis que por lo general los presidentes de los bancos centrales pueden hacer, lo más probable es que tengamos un euro dólar que intente cerrar el gap, es decir, que vuelva a 1,071. De hecho, incluso mañana tenemos declaraciones de Powell y declaraciones de Lagarde a la misma vez. Ya intentaré hacer un directo con todos vosotros para hacer el seguimiento de ambos discursos. Pero lo que sí que queda claro es que mañana va a ser el día con más volatilidad. Los dos presidentes hablando de manera simultánea. Recordaros que esto se da porque hemos terminado el mes y entonces por lo general suelen agendarse un día para dar ese tipo de declaraciones. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es que ese gap se va a cerrar y que sin duda alguna, después de los datos que vamos a tener de PMIs manufactureros del día de hoy, si termina de cumplir, muy probablemente Powell siga en las mismas y quizás Christine Lagarde siga en las mismas. Es decir, uno mantiene tipos y el otro los baja. Por lo tanto, resultado, euro-dólar cerrando el gap hasta 1,071. Insisto, los discursos son impredecibles y puede ocurrir cualquier cosa. Y el miércoles, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues el miércoles lo que ocurre es que tenemos una peculiaridad igual que el jueves. Son festivos en Estados Unidos. Mañana es parte de todo el día por el tema de la independencia y el jueves es totalmente todo el día. Por lo tanto, las sesiones americanas andarán tranquilas. Ahora bien, mientras ocurre esto, mientras el miércoles ocurre lo que os estoy comentando, ¿qué es lo que tenemos? Empleo no agrícola, que sale positivo, peticiones de subsidio de desempleo, PMI de servicios y PMI no manufacturero en Estados Unidos. ¿Esto qué es lo que provoca? Pues lo que provoca es también volatilidad, pero de salir los datos que tienen que salir y sobre todo teniendo en cuenta el discurso de Powell que podamos tener el martes, que ya conoce estos datos con antelación, muy seguramente veamos un dólar fortalecido. ¿Por qué? Porque seguirá alejando la posibilidad de bajadas de tipos de interés. El mercado no es el que presiona a Powell. Powell es el que elegirá el momento dónde y cuándo bajará los tipos de interés. Por otro lado, tenemos una comparecencia adicional de Lagarde, por lo tanto, como os he dicho, venía cargada de discursos la presidenta del Banco Central Europeo. De hecho, incluso hasta el viernes, porque ya el jueves no hay noticias, porque también tenemos vacaciones en Estados Unidos, tenemos discurso de Lagarde que va a mover el euro sin duda alguna, es decir, todos los días está hablando la presidenta, salvo el jueves, pero es que además tenemos ingresos medios por hora en Estados Unidos, nóminas no agrícolas que siguen en terreno positivo y una tasa de desempleo totalmente plana, además de que tenemos el informe de política monetaria de la Reserva Federal. Como veis, esta semana las dos hojas no son casualidad, tenemos muchísimas noticias, pero todas van enfocadas en la misma dirección. Datos muy positivos macroeconómicos para el dólar, datos en función de lo que diga Lagarde y además tiene 4 oportunidades bastante estables para el euro, pero ya sabéis, el diferencial entre los tipos de interés del euro y del dólar es al final lo que marca la diferencia y por lo tanto, pues esta semana deberíamos de volver a ver un euro dólar entrando en la vertiente del 1,071, 1,070, que es la zona que actualmente le corresponde por valoración tanto de precios como por las noticias macroeconómicas. Aunque haya noticias buenas en el tema macro de Europa, recordaros que seguimos con unos PMIs contraídos y seguimos con unos crecimientos económicos que distan mucho de los americanos. Fijaros, las nóminas no agrícolas o la tasa de desempleo. ¿Cuántos países en Europa tienen una tasa de desempleo del 4%? Pues bueno, pues eso os lo dejo a vuestro libre entendimiento. Es decir, ninguno. Pero en este caso, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no solamente es el análisis fundamental, que por supuesto con esta velada aquí nos lo descuadra todo bastante. Vamos a poner las bandas de Bollinger, vamos a poner el RSI estocástico y vamos a poner por aquí el MAC.
Y fijaros lo que tenemos. Lo que tenemos es lo de siempre. Tenemos, parece que un euro dólar que va al alza, cuidado, esto tiene trampa, y parece que tenemos un MAC que se termina de entrar en una tendencia alcista. Y esto podría ser del todo cierto. No os lo voy a negar. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo ocurre debido a este salto. ¿Y dónde se ha parado? Se ha parado en la resistencia y en la media de Bollinger. Por lo tanto, yo creo que en caso de que en el día de mañana entre en la zona superior, entre 1,075 o 1,077, deberíais de intentar buscar esa tendencia bajista debido al euro dólar. Por supuesto, va a haber mucha volatilidad esta semana y cazar el punto exacto de caída va a ser tremendamente complicado. Puede subir hasta aquí, puede subir hasta aquí o puede subir hasta aquí. Incluso puede romper un poquito y llegar a 1,078. Pero en cualquiera de los casos, seguramente volveremos a visitar la zona de 1,072. ¿Qué es lo que yo haría? Pues bueno, lo que yo haría sería una pequeña compra y poner órdenes limitadas una vez lleguemos a 1,076 y una vez en 1,077. 3 órdenes, una abierta a mercado y 2 ahí buscando maximizar el punto de venta. ¿Que puede haber algún retroceso? Sí. ¿Que podemos estar en pérdidas un poquito? Sí, pero bueno, ese poquito se compensará con grandes creces seguramente para el final de la semana. Por supuesto, tendréis que estar muy atentos a los discursos. Yo os los subiré por el canal de Telegram para que no os perdáis ninguna novedad, pero a partir de ahí la decisión es vuestra. Como siempre, me despido, espero que hayáis disfrutado del análisis. Mañana nos vemos con el euro dólar, bueno, con el oro, corrijo, porque esto es el euro dólar, y por supuesto seguiremos de cerca los discursos tanto de Powell como de Lagarde. Así que un saludo y hasta la próxima.